Pero uno de los primeros que habló y advirtió y vio luces rojas desde la propia Alianza del Frente de Todos en la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todavía sin que se conozca la letra chica, fue Claudio Lozano, es economista, es director del Banco Nación y está aquí con nosotros. Claudio, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Vos no crees en el FMI con rostro humano? Creo que cierto planteo de esa naturaleza embarcó al gobierno en una estrategia de negociación que pensaba que el fondo era un aliado. Y creo y un día sacó los dientes. Y creo que está claro que no lo es, que no ha habido ninguna flexibilidad ni en relación a quita de capital, ni en relación a tasas de interés, ni en relación a plazos. O sea que vos pensás que es un exceso de optimismo, de que el gobierno lo presente como un buen acuerdo o como va a haber el mejor acuerdo posible. Yo creo que el gobierno se privó, hasta el momento no está cerrado el acuerdo, ni veo por qué razón hay que apurarse. Por el tiempo. No, me parece que el gobierno tiene tiempo. Creo que es un error apurarse. Tenete en eso, explícalo un poco más. ¿Por qué? No, el gobierno tiene tiempo. El gobierno puede plantear otras cosas. Acá se está negociando, el Parlamento tiene que intervenir, el gobierno puede mostrar un respaldo político para modificar determinado tipo de metas. ¿Pero qué pasa si no paga, Walter? Bueno, depende cómo lo haga. El reloj que estás marcando es el del 22 de marzo, ¿no? Claro. El día que hay que... Se armó semejante quilombo por el vencimiento de enero. Pero es que yo creo que ahí el gobierno lo que tiene que tener es un manejo de las divisas muy estricto. Nosotros tenemos divisas suficientes para aguantar hasta el ingreso de la cosecha gruesa. Y si hay una estricta fiscalización sobre los exportadores, el gobierno puede aguantar y discutir. Nada se cae. ¿Qué podría discutir? Nada se cae. Entonces, a ver, bueno, nada se cae, ¿qué podría discutir? No, pero en primer punto, lo más grave que está puesto sobre la mesa es que acá lo que nos están dando es un crédito para reemplazar otro crédito. Un crédito que en realidad es fuertemente impugnable desde la legalidad argentina y desde la jurisprudencia internacional por las irregularidades del fondo. Se está pidiendo que el Parlamento argentino apruebe otro crédito igual. Que va a legitimar el anterior. Que en realidad hace desaparecer al anterior. La ilegalidad del anterior. Y aparece uno nuevo votado por todos los representantes del pueblo. Pero esto es una cuestión de poder. Bueno, acá, le han doblado la mano al gobierno que pensó que... Bueno, pero vos me decís, ¿qué se puede hacer? Acá poniendo una cláusula que diga que tomando esto no se limitan ninguno de los procedimientos institucionales y judiciales destinados a demostrar la nulidad del acuerdo que existió con el fondo, santo remedio, y las cosas siguen y no hay manto de impunidad. ¿Pensás que el fondo lo aceptaría? Eso es un problema del fondo. Yo te estoy diciendo, Argentina tiene que negociar y discutir en condiciones de fortaleza porque la ley lo asiste. Entonces digo, uno tiene que tomar la legislación a su favor y utilizarla. Es una negociación. Pero me parece que se tomó la decisión política de no ir por ese camino. Bueno, el efecto de eso es complicado. Después no digamos que las cosas salen mal. Salen mal porque no se negocia bien. Segundo punto, hay compromisos de metas fiscales y monetarias que comprometen la estabilidad inflacionaria de la Argentina y que comprometen la recuperación de la economía. Digo, vos no podés pensar en la Argentina con 50% de inflación, con tasas de interés positivas, con aumento de tarifas, con aceleración del tipo de cambio. La verdad, o sea, eso es un balde de nafta sobre la inflación. Entonces digo, muchachos, ahora, ¿por qué el fondo le preocupa nada a la inflación? Porque la inflación es el ajuste. La inflación hace el ajuste. Pero la inflación te dinamita la gobernabilidad. Sí, está bien, pero eso es lo que tenemos que cuidar nosotros. Al fondo nunca le ha preocupado la gobernabilidad de ningún país. Ha hecho estallar más de uno. Y en América Latina varios. Por lo tanto, digo, la discusión es otra. ¿Por qué nosotros tenemos que acelerar la devaluación, como ya está haciendo el gobierno, en un contexto de precios internacionales de la Argentina buenos y en alza? No hay ninguna razón. ¿Por qué nosotros tenemos que tener tasas de interés positivas cuando necesitamos financiar la recuperación de la actividad económica? ¿Por qué nosotros necesitamos aumentar tarifas en este contexto? Para bajar subsidios, porque esos subsidios te generan más inflación. ¿Por qué? Porque te están pidiendo un achicamiento del déficit. ¿Es necesario un achicamiento del déficit para una economía que está en recuperación? No.
todos los manuales de economía indican que el déficit es demanda en la economía. Con lo cual, si vos lo achicas, sacás demanda. Le estás sacando demanda a la producción. En realidad vos tenés que eliminar el déficit cuando hay plena ocupación de los factores productivos. Cuando eso lo haya, Argentina tiene que achicar el déficit. Tiene que converger aumentando la producción en esa dirección. Entonces, hay que discutir. Entonces digo, lo que corresponde hacer es, con cada una de las definiciones que se toman, establecer las modificaciones que correspondan y seguir discutiendo. ¿Vos pensás que el gobierno tenía margen para discutir esto? Yo creo que si el gobierno se ha privado de una carta muy fuerte, que es haber definido la nulidad de la deuda. Lo debería haber hecho el Poder Ejecutivo. Hay 4 organismos que lo Hay plantearon. una causa judicial que duerme, porque lo denunciaron. Hay 4 organismos del Poder Ejecutivo Nacional o del Estado Nacional que han planteado la inconstitucionalidad, la ilegalidad, la malversación de fondos y la asociación ilícita. El Banco Central, la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General. El Parlamento Nacional Está bien, debería... pero eso se convirtió en una causa federal que duerme el sueño de los justos. Tiene varias medidas de prueba en marcha y son causas que son muy difíciles de que realmente... Pero no tiene que estar la causa, tiene que declararlo el Parlamento, eso. Y el gobierno podría haberlo hecho durante todo el 2020. Y perdió un tiempo hermoso. Perdió un tiempo hermoso. El Poder Ejecutivo puede declarar eso. La justicia verá qué hace. Pero lo que digo, vos te tenés que parar desde la nulidad y tenés que ir a llevar al fondo a donde están sus estados mandantes y donde cada uno vale uno, a plantear todas las irregularidades. El fondo no puede prestarle a un país en situación de fuga de capitales y le prestó. Pero esto dijeron que lo habían hecho. ¿Qué? Todo esto. Que Por supuesto. se quejaron Pero de la ilegalidad de la deuda. En lugar de decir, nosotros nos equivocamos, dijeron, no, tenemos que controlar más a la Argentina. Y entonces te mandan algo que es inaceptable, que es visión del fondo permanente a la cual hay que consultarle las políticas. Eso ya se vio en los tiempos de Alfonsín y en los Sí. de Menem y terminó pésimo. Con un agregado ahora de 10 revisiones trimestrales vinculantes. ¿Vinculantes? ¿Qué quiere decir? Vinculantes. A ver, traducilo a la gente. Vinculante quiere decir que si a vos te revisan las metas fiscales y monetarias, o de tipo de cambio, pero centralmente fiscales y monetarias, lo que le preocupa centralmente al fondo, lo otro va de suyo, no hay desembolso. Entonces, ¿vos quieres decir que el gobierno se está pegando un tiro en el pie? Yo lo que quiero decir es que si el gobierno, si lo que trascendió hasta acá se transforma en el corset, te diría más. Hemos pasado de una negociación donde teníamos los elementos como para demostrar la corresponsabilidad del fondo y obligar al fondo a tener que bancar algo, a una situación de cogobierno con el fondo. Ahora, Claudio, Una misión, un auditor británico a 40 años de Malvinas y 10 revisiones trimestrales vinculantes. Ese es el escenario. Hasta estéticamente feo, ¿no? Es bastante horrible, te diría. ¿Y por qué? Amén de que es un nivel de incertidumbre brutal para Cada el 3 conjunto de la meses. economía. Cada 3 meses. Bueno, a ver Claudio si Loser pasaste el decía examen. eso. Claudio Loser, que integró el Banco Mundial, decía, cada 3 meses la Argentina va a estar al borde del default. Producido por el fondo. Es el fondo que dice, no cumpliste, te mando al default. Claro. Sí, Y Martín. en tu análisis político, ¿por qué crees que el gobierno hace este preacuerdo con el fondo? Yo creo que hubo una visión por parte del ministro Guzmán de que el fondo iba a abrirle la puerta a la Argentina para una solución distinta. ¿Y creo lo engañaron? ¿Lo llevaron dormido? No, yo creo que se equivocó. No sé, Está no, bien, no. pero en algún No está momento en mí esta discusión estaba planteada. En un momento yo bajó creo la que- guardia y yo dijo, bueno, hasta creo- acá yo llegamos. creo- sí, yo creo que hay que revisar en ese contexto la estrategia. De una estrategia de armonía tenés que pasar a una estrategia de discusión más firme. Está ¿no? bien, pero esto no tiene que ver con cuestiones geopolíticas. Estados Unidos le dijo, bueno, basta. Pero es que yo creo que es al revés. Como acá lo que está en discusión es eso. Y yo creo Al que es final del camino no, yo creo que es el primer error. Haber entendido que este crédito era un crédito más del fondo. Y no Todos lo es. sabíamos que no era. Esto Era el es préstamo de esto Trump es un a su crédito, amigo Macri. No, solo. No. Ese era el plan A. El Eso- plan B no, yo era creo que- traer al yo creo argentino que es otra un vez a la esfera del crédito- FMI. Es un crédito vinculado a colocar sobre el gobierno siguiente a una eventual derrota de Macri las condiciones para que no pueda escapar a seguir con la estrategia norteamericana en la región, en el marco de una discusión de la región que Estados Unidos tiene con China. Y en donde Argentina, por sus características, tiene
la potencialidad de vínculos comerciales, financieros y tecnológicos con China muy importantes. En ese contexto está puesto Sí, esto. porque además son economías más complementarias que la economía, con la con Estados economía Unidos. norteamericana. Por lo tanto, como esto es tan serio, esto es una deuda de carácter político, no financiero. Y creo que el gobierno subestimó la necesidad de hacer política para poder conseguir mejores resultados. A Rusia y a China había que haber ido antes, no después. Hacer una acumulación política interna, discutiendo en serio el tema de la nulidad y las responsabilidades de lo ocurrido, para que no estemos diciendo pavadas hoy como se están diciendo de que hay más deuda generada por Alberto Fernández que por Macri, porque parece que en 2 años nos olvidamos de todo, y llevar la discusión del Fondo a Naciones Unidas, todo lo que te permitía a vos conmover el tablero para dar una discusión distinta, no se hizo. ¿Cómo te imaginas que va a ser la cotidianeidad cuando se acuerde todo esto que estamos viendo? Yo creo que es un escenario muy... el gobierno tuvo una primera advertencia que fue la derrota electoral, porque este es el otro tema. Claro. El gobierno llega al final de la negociación derrotado electoralmente y sin reservas en el Banco Central, fruto de su política económica, porque nosotros tuvimos saldos comerciales favorables durante 2 años y dilapidamos 30.000 millones de dólares. ¿Cuál fue el error ahí? Y ahí Si no se le pagó al fondo. No, sí, se le pagó al fondo. Se le pagaron 7.300 millones de dólares al fondo. Pero no es que se perdió más solo- plata manteniendo los dólares financieros. No, primero las alquimias que se hicieron en el mercado financiero nos salieron caras. Salieron como 3.000 palos el año pasado. Eso, el dólar MEP, el 2021. CCL, No, las alquimias que hacía el Ministerio de Economía para contenerlo. Eso. En lugar de vender los bonos. tratar los actores y ver qué operaciones se había que permitir y cuáles no, intervenían jugando en el mercado. Y la intervención jugando en el mercado lo que hacía es que vos tenías que poner dólares. Y tuviste que poner cerca de 3.000 palos verdes. Además Más de 7.000 que pagaste al además, vos estableciste un criterio de negociación que era muy discutible. En general, cualquier empresa que va a concurso no paga. El tema de decir, mientras negocio pago, es una señal de decir, mirá qué bueno que soy, porque vos me vas a responder, bueno, las respuestas no fueron buenas. Está bien, pero siempre está la cuestión que si el default iba a tener consecuencias dramáticas para la Pero Argentina. hay que desmitificar esas cosas. No es un default lo que hay que hacer. El default es lo que estamos yendo ahora. Es decir, de manera desordenada y sin política propia. Otra cosa es que vos tengas la economía funcionando y con control sobre ella y decidas discutir si pagás o no. Son cosas distintas. Acá lo que hay es un descontrol sobre la estrategia económica. Y digo, para que vos puedas discutir necesitas tener ¿Y ese reservas. descontrol de quién es? ¿De Alberto, de Guzmán, de quién es? No, de Guzmán, la gestión de la política económica. Si yo tuve 30.000 palos verdes de saldo comercial durante 2 años y hoy no tengo un dólar para sostener una discusión, es que algo hice mal. Entre otras cosas, ¿De pagamos Guzmán o es del cerca- Banco Central? Ahí es Las Guzmán. dos. 20.000 millones de dólares que se fueron en cancelación de deudas anticipadas de grandes empresas locales y de grandes transnacionales, en muchos casos deudas con casas matrices absolutamente dibujadas. ¿Pero cómo es posible que a este gobierno le pasen estas cosas? Bueno, ¿qué pregunta que me haces vos? Le pasaron. Y bueno, por eso estamos. Le pasaron. Pase Le pregunta. pasaron. Claudio, los que te conocemos de hace algunos años, no nos sorprende esta postura tuya, pues es histórica respecto al Fondo Monetario. Lo que por lo menos a mí me llama la atención es que la crítica ahora la hagas casi como un libre pensador que está dentro del gobierno. No, pero ¿por qué por sos por qué director como un del libre Banco pensador? Nación. No como un No. libre pensador. Estás Yo soy dentro del el gobierno. presidente de una fuerza política que integra el Frente de Todos. Sí. Que se llama Unidad Popular. Ujú, Somos 20 los partidos que integramos el Frente. ujú. Y en el marco de un frente donde no existen ámbitos de discusión, cuando hay debate y se debate Bueno, donde esta es está. la misma postura Yo más no o estoy menos la de hablando Máximo acá, Kirchner. no estoy hablando acá como director del Banco Nación, estoy hablando como el presidente de una fuerza política que integra el frente, es una coalición, hay discusiones, y además porque yo creo que este tiempo que estamos transitando ahora, en donde se está negociando y en donde después viene el Parlamento, es un tiempo también para intervenir y modificar las cosas. Yo creo que fortalece la capacidad de negociación del gobierno que haya voces críticas sobre lo que hasta ahora se dijo. Y no saludo 1, saludo 2, que esto viene bárbaro. Dijiste... Porque si no ampliamos los márgenes de acción fiscal y monetarios que planteó el fondo,
las perspectivas de la recuperación de la economía argentina se ponen en discusión. Y de la gobernabilidad también. Y bueno, Porque digo, y ya con sabemos los que agregados en la esta vida materia, cotidiana digo, con el fondo es muy difícil. Después de haber perdido capital político en el 2021, aparte, digamos, con todas las letras, el ministro Guzmán hizo un ajuste en el 2021 de más de 3 puntos del producto, bajó un 50% el déficit fiscal, en línea con las conversaciones con el fondo, y el resultado fue la derrota electoral del gobierno. Claudio. Entonces digo, si además ahora vamos a cogobernar con el fondo durante 2 años, y la perspectiva es complicada. Y en ese sentido, para una Argentina Sí, pero que a ver, viene hay algo de- que nos cierra en ese relato. Es decir, bueno, si Guzmán ajustó, ¿quién logró la reactivación económica del 10? De la que se jacta el No, gobierno. casualmente, la recuperación de la actividad económica es fruto de 2 fenómenos. Porque aparte Argentina, lo más grave acá es que la Argentina O es tiene, el tiene corte de todas la las pandemia. condiciones para andar bien. Porque tenés buenos precios internacionales y tenés capacidad ociosa disponible porque estabas en el fondo del pozo. Y Argentina desde el fondo del pozo comenzó a rebotar al 10%. Ahora, ¿qué pasó? Como vos no resolviste el problema Está bien, pero inflacionario. entonces también es de Guzmán esa. No resolviste el problema inflacionario y tenías una estrategia de ajuste fiscal, la recuperación se dio en condiciones de mayor desigualdad. Y a pesar de que te recuperaste, la pobreza sí está arriba del 40-45% como estaba en el peor momento de la cuarentena. ¿Por qué se da esto? Si vos ves los números del INDEC, te marcan que los trabajadores y el sector cuentapropista, changarines y demás, perdieron 11 puntos del producto en el curso de un año. Mientras que el excedente bruto de las empresas creció 16 puntos. Se amplió la desigualdad de una manera extrema en el contexto de la recuperación. Es cierto lo del 10%, pero es cierto que la desigualdad es mayor. Por lo tanto, eso no tuvo ni efecto serio en materia de empleo ni en materia de ingresos, y lo que seguís teniendo es pobreza, hambre y desigualdad. Está bien, pero si Y ahora... con eso perdiste las elecciones. Pero si ahora ese viento de reactivación, del cual se jactaba el propio gobierno, terminada la pandemia, porque acordate que ahí hay un giro, cuando lo ponen a Mansur, se sacan los barbijos y dice, bueno, ahora hay que reactivar a como sea. Efectivamente arranca la reactivación, que siempre se ven los efectos más tarde, pero el gobierno se jactaba, hasta ahora, de la reactivación, pero esa reactivación que vos mismo decís no distribuyó, no mejoró los ingresos de los trabajadores. Es una reactivación, pero todavía no derramó, para decir una palabra que a ustedes no les gusta. Pero si ahora le pones un freno de mano para el ajuste, Bueno, por eso. sí, no te va a durar. No, lo que vas a tener es una desaceleración de la tasa de crecimiento, por lo menos. Pero un aumento de la inflación. Y además vas a seguir teniendo una situación de desigualdad que no vas a resolver, con lo cual en realidad la capital política del gobierno está en riesgo completo. Entonces, la verdad, digo, como integrante de esa fuerza política no pasa otra cosa que hablar. Y creo que todo, y aparte no soy yo solo. Digo, No, ahí- sí, está Máximo Kirchner digo, con su ahí carta de Máximo renuncia. Kirchner se corre de la presidencia del bloque, Leopoldo Moró, los soberanos, digo, hay malestar. En una parte, hay malestar en una parte importante de los que integramos el frente. No es algo que estemos viendo bien. Por eso es que creo que hay que discutir y hay que modificar las cosas, hay que aprovechar el tiempo y el Parlamento Sí, pero para se eso. da la paradoja que si esto se traduce en votos en contra en diputados, eso debilita al gobierno porque lo va a terminar apoyando Cambiemos. Se va a terminar Bueno, el votando el gobierno ajuste con los debería votos de hacer Cambiemos. En realidad Cambiemos va a apoyar en todos los casos, va a saludar, va a descorchar y va a aplaudir, porque muchos podrían ir en cana con lo que hicieron. En realidad le estás limpiando la posibilidad de que tengan que responder por las responsabilidades por una deuda que no tiene ni sentido lo que hicieron, un disparate. Y aparte no han respetado ninguno de los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales para endeudar al Estado. Sí, yo creo que ni había decreto. Pueden tener que responder patrimonialmente, administrativamente, no podrían volver a ejercer función pública. Digo, ellos están chochos con esto. Entonces, el gobierno debería reflexionar si su apoyo Cambiemos. Pero ya está. O sea, No está. Estamos discutiendo. la disidencia del interior del Frente de Todos quedaría como testimonial si los otros lo apoyan. Bueno, seguiremos testimoniando y construyendo algo para hacer una perspectiva distinta. Recién como al pasar dijiste que no hay diálogo dentro del Frente de Todos. No hay ámbitos de discusión instituidos. Ese ha sido un problema histórico. El Frente ha sido una gran creación electoral que permitió conformar un espacio de unidad política para desalojar al macrismo,
pero luego ha tenido muchas dificultades para poder dar debates internos y sintetizar posiciones. Eso ha sido un problema y lo sigue siendo. Y eso es lo que haya Creo que ahora, por ejemplo, se ha habilitado un debate, creo que la decisión de Máximo habilitó mucho el debate político interno. ¿Y existe este debate o todavía hay reuniones de mesa de café? No, hay debate, hay debate. Claro, pero cada vez que alguien Porque se aparte, además, levanta todavía, la voz, termina siendo como una cosa que debilita al gobierno. No, al revés. Yo en eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Que aparezcan voces críticas no debilita al gobierno, al revés. Es una señal al fondo de que en la Argentina no está fácil hacer estas cosas. Y el fondo también tiene problemas porque el fondo, su responsabilidad en el caso argentino es muy grande. Por eso yo creo que hay que seguir discutiendo. ¿Vos estarías de acuerdo con esta idea de llevar la deuda del fondo al Tribunal de la Haya? Es una deuda que es una posibilidad que hay que estudiar. ¿Y por qué Creo el que gobierno primero no la habría hizo? que ir... Ni la hizo ni la estudió. ¿Y por qué el gobierno ni la hizo ni la estudió? Bueno, porque creo que se tomó, en lugar de tomar esta deuda como una deuda de carácter político y que por lo tanto el tema central es la discusión política, se la circunscribió a un terreno de carácter financiero y consecuentemente no se utilizaron las herramientas principales. Vuelvo a insistir, tanto desde la legalidad argentina como de la legalidad internacional, de las propias normas y reglamentos del fondo, Argentina tiene razones de sobra para discutir. Está bien, pero el razonamiento del gobierno es, si nosotros no acordábamos con el fondo, fue pasando el tiempo, no acordamos con el fondo, íbamos al default. Si íbamos al default, esto disparaba la El hiperinflación. razonamiento debe ser al revés. Digamos, cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández, y vos lo mirás en ese momento y lo mirás ahora, tu estrategia frente a un problema tan serio, ¿cuál era? ¿Cómo acumulo políticamente poder al interior del país y Para afuera discutir esto. para discutir esto? Hoy tengo Cayó la pandemia. ¿Hoy tengo más fuerza que antes o menos? Menos. Menos. Tu política fue un fracaso en ese ¿Se sentido. perdió tiempo, Claudio, con eso? No, no es un problema de tiempo, es un problema de políticas. Acá si yo digo, esta deuda es de carácter financiero, si digo, mi aliado es el fondo, decido que pago mientras negocio y voy perdiendo reservas, y hago un ajuste al nivel de lo que pide el fondo cuando todavía ni siquiera tengo acuerdo, y después tengo derrota política y no tengo reservas, yo soy responsable del das a entender que debilitamiento. Guzmán quiso ser buen alumno por anticipado en lugar de mostrar los dientes. Sin duda, vuelvo a decirlo, desde el comienzo para Guzmán el fondo era un aliado. Y se equivocó. Sí. Pero hay otra cuestión que tiene que ver, siempre les decimos, les hablamos del fondo porque esto se va a ver en la vida cotidiana. Y la pregunta fundamental de todos nosotros al final del día es ¿qué va a pasar con los precios? Y ahí lo estamos viendo, ¿no? El dato de la inflación del mes de enero, 3,9% fue el que se conoció en el día de hoy por parte del INDEC, 50,7% en los últimos 12 meses, con un ingrediente relevante, ¿no? Que tiene que ver con los alimentos, que es el punto que más complica a la sociedad, el que genera la pobreza, ¿no? El aumento de los alimentos, Sí. sobre todo. Lo que pasa es que estamos tan locos que el gobierno casi va a festejar que la inflación no fue por arriba del 4. ¿Viste? Porque Bueno, pero fíjate vos, También, pero ¿no? ahora el gobierno decía, bueno, hay inflación, pero hay reactivación. Si se frena la reactivación, viene ese lugar poco deseable de la inflación con recesión. Si se frena la reactivación, sí, yo creo que más bien lo que vas a tener es una desaceleración, pero vuelvo a decirlo, recuperar actividad económica y aunque tengas una tasa de crecimiento muy chica en condiciones de mayor desigualdad, no resuelve la brutalidad del problema social que tiene la Argentina. Eso ya se O sea, vio. si la Argentina creciera al 3, no Claro. alcanza. Sí, claro. De hecho, vos al 3 ya vas a crecer. Porque al haber crecido el 10%, Sí, el arrastre. hay un arrastre de no menos de 2,5 puntos, 3. O sea, se vas a decir creciste el 4, ya creciste 1. Y si vos no modificaste los términos de la distribución, el impacto social no existe. Nosotros tenemos una recuperación del empleo que va por atrás de la economía, con una composición peor que la que tenías antes de la pandemia. Hay más informalidad que la que había antes, hay menos trabajo registrado del que había antes, y hay un nivel de deterioro de los ingresos brutal. Entonces, en ese contexto, ese 2 puntos de crecimiento no te resuelve nada. Nadie se entera de eso.
CTE eran los grandes integrantes del sistema de negocios de la economía argentina, pero no más que eso. A algunos pueden no preocuparle ese tema ahora, pero para la construcción de una sociedad Sí, para el día a día. democrática como la que necesitamos se hace medio complicado. ¿Y vos ves que la inflación va a seguir siendo alta? Bueno, casualmente, por eso decía, el fondo te está pidiendo que aceleres la devaluación. ¿Qué hace eso? ¿Y por qué razón? Aparte de alimentos, mencionaba él, nosotros tenemos precios internacionales en alza para el espacio, para el sector, a lo que impacta en alimentos, y estamos acelerando la devaluación. Eso es un efecto absolutamente inflacionario. Te está pidiendo tasa de interés real positiva. Eso es un impacto absolutamente inflacionario. Te está pidiendo aumento de tarifas para reducir el subsidio. Esto es Pero el inflación. fondo dice que su principal preocupación es la inflación, lo Bueno, dice Cristalina eh, Georgieva, dice, no, bueno, queremos, mirá lo que estamos hizo. preocupados por la inflación en la Mirá, Argentina puso y van a terminar emisión cero y acelerándola. déficit cero con 40% y 56% con más. Bueno. Y es mentira. Porque Sin la infla- emisión y con déficit cero Bueno, fue el 53%. Bueno, por eso Macri. digo, la inflación es el ajuste. Por eso para el fondo es secundario. Porque la inflación es el ajuste. La recaudación impositiva está atada a los precios. Y todo lo que es el gasto en pesos del Estado se ajusta por vía de la inflación. Él planteaba el tema del total de los planes. Eso está en el marco de un presupuesto que primero tenía un déficit del 3,3. Ahora el fondo se lo mandó a 2,5 en la última negociación. Y además tenía una tasa de inflación del 33%.